Hola a todos, estamos aquí en una entrevista más de Aula Arcana y esta vez con Sefi Blood o Blood, no sé cómo, mi inglés es terrible, que lo sepáis, pero estamos aquí con Sefi, que es una tatuadora, es practicante de santería y además, creo que de más cosas, además, no solo eso, y que ahora mismo tú mismo nos vas a explicar, y además estás muy interesada en la muerte desde un punto de vista antropológico. Entonces, antes que nada, yo siempre cedo la palabra para que sean las entrevistados los que me digan quiénes son. Así que antes, la primera pregunta que yo creo que deberíamos empezar es, ¿quién es Sefi? Sefi es una loca que no sabe en cuántas cosas vas a meterse. A ver, bueno, soy tatuadora, llevo, no sé, creo que llevo toda la vida, 20 años o así, más o menos, con el tema del tatuaje, desde los 16. Y bueno, empecé un lado tatuajes, por otro también estaba con la parte del esoterismo, del ocultismo, el tarot, luego ya empecé a meterme en mil cultos para poder encontrar mi lugar. Y ahora mismo, pues bueno, resumen resumido, soy Sefi, soy tatuadora, mi camino espiritual, soy santera y mis especialidades o a lo que más me siento cómoda con mi trabajo es el tatuaje ritual. Y como hobby, pues me gusta todo lo relacionado con la muerte y la antropología de la muerte. Estupendo, es una muy buena presentación para empezar. Y ya que te has definido a ti misma como santera, ¿vale? Antes de preguntarte qué es la santería y demás, porque creo que ya supongo que más o menos la gente tendrá unas pequeñas bases, pero luego no te preocupes, que te lo voy a preguntar. Quiero antes preguntarte cómo has empezado en este camino y cómo de alguna manera empezó tanto tu interés como tu andanza. Bueno, yo me metí por error, entre comillas. A mí me gustaba mucho, pues eso, me metí a experimentar un poco con el Wicca, luego dije, oh, el vudú, luego la Santa Muerte y acabé en la santería. Pero primero empecé con el palo mayombe. Eh, Me inicié en el palo mayombe, me rayé dos veces, una como en Geyo y otra como Yaya, en Doki. Y luego de ahí, pues bueno, mentira, mentira. Primero con Ifá, me saqué la mano de Orula. La mano de Orula, mentira, primero con el palo, luego con la mano de Orula, luego volví a rayarme segunda vez, que lío. Porque primero te tienes que rayar como, digamos, mal dicho, aprendiz. No puedes rayarte directamente, vale, experta. Y después, ya cuando ya me había rayado, había recibido mi mano de Orula, yo tengo un signo muy fuerte dentro de la mano de Orula que te dice que en menos de un año tienes que coronarte santo. Por lo que me tocó coronarme santo. Entonces, pues nada, en menos de 2 años estaba en el palo y estaba en la santería. Muy bien. Y entonces ahora que, mira, la pregunta originalmente era hacia la santería, pero te las voy a hacer hacia todas. Primero, vamos a empezar por orden cronológico. ¿Qué es el palo para ti? Pues, ¿Cómo para mí el definirías palo tú más bien? mayombe, a mí el palo mayombe me encanta, es una fusión y una unión con los muertos de manera terrenal también. Ujú. Me gusta todo lo que tiene que ver con la parte de los muertos y el palo es lo que más te une. Es como empiezas, ¿no? No sé hasta qué punto la gente puede llegar a entender el palo, pero bueno, digamos que acabas con una enganga y una enganga es tener un muerto contigo que te acompaña, que te guía, que le pides, que tienes que darle. Es una unión muy importante con un muerto que tienes, por así decirlo. Muy resumido, ¿eh? Yo siempre digo las cosas muy resumidas para, No, tenemos para muchas que quede para todos los públicos. y tenemos muchas preguntas por delante como para no resumir. Y vale, ¿y qué es la santería en tus propias palabras entonces? Para mí la santería es un camino espiritual. Es Ujú. como tener también a tus ancestros, ¿no? Tener las divinidades de los orichas que también te guían. Es un equilibrio entre los muertos y las energías, aunque dentro del muerto también están las energías de la naturaleza en el palo. Dentro de los orichas, pues digamos que es nuestra parte blanca, ¿no? La parte de ¿cómo explicarte? Para mí es un camino espiritual muy fuerte, o crees o te vas, porque dentro de la santería es diario, no es un día me acuerdo y hago algo.
y otro día pues ya veré si creo o no creo. Esto, una vez empiezas, es para el resto de tu vida. Entonces es un camino espiritual muy largo, con mucho aprendizaje. ¿Y cómo fue, o sea, de alguna manera, ahora ya de una manera más concreta, claro, tú eres de Valencia. De Sí, hecho, luego hablaremos de Valencia y cosas que se están organizando en Valencia. Entonces, sí. tú eres de Valencia, ¿cómo es tu primer contacto? Es decir, ¿a quién te aproximas a la santería desde allí? ¿O si has viajado, no has viajado? ¿Cómo lo hiciste para acercarte a ese camino espiritual? Bueno, yo tuve una pareja que era palero, por eso Ujú. empecé en el Palo Mayombe. Vale. Y al rayarme en México conocí también a los mismos paleros, eran santeros, entonces digamos que ahí fue donde empecé mi camino espiritual con México. Mis viajes Ujú. a México eran palo y eran santería. Entonces es como que empecé así mi andadura con una pareja. Muy bien. Y una pregunta, en el momento en el que decides iniciarte, ¿no? ¿Por qué decides iniciarte y no simplemente quedarte como espectadora o qué es lo que te hace personalmente implicarte en este camino? Porque siento que es real. Ujú. Hay muchas cosas y prácticas que siempre dices, bueno, lo hago porque me gusta, ¿no? No hay cosas tan fuertes, pero aquí lo notas en tu cuerpo, las energías. Dentro también de este tipo de prácticas está la parte del espiritismo y claro, yo practico el espiritismo y noto las energías, noto todo y es la primera vez que sentía que era de verdad, que no es que alguien te esté diciendo, no quiero ofender, ¿no? Mira, esta piedra con esta piedra hace esta energía y te protege de tal. No, aquí tú estás notando en tu cuerpo las cosas reales. Y la pregunta es, una vez te metes, ¿cómo cambia tu vida una vez te inicias? Total, totalmente, porque empiezas a ver las cosas de otro modo, empiezas a sentir unas energías de otro modo, la forma a la que hablas a la gente o que la gente te habla te hace profundizar de otro modo con ellos, no te quedas con la parte superficial, buscas la parte espiritual y la conexión. Ya no vale el hablar por el hablar, buscas tener una conexión espiritual. Y el tema de la santería, te sientes muy cómodo hablando con la gente de lo que a ti te gusta, de lo que te une, de los orichas, de pataquís, de muchas cosas que te hacen meterte más en ello. Entonces, cambia la vida totalmente. A ver, yo como veis, llevo cosas negras, aunque dentro de mi culto debería de ir toda de blanco, pero yo soy tatuadora, como habéis escuchado antes. Yo no puedo ponerme de blanco porque salgo de blanco y estucada de negro. Entonces Está hay así, de una sangre. parte que voy de negro y me dicen, ¿cómo puede ser santera e ir de negro? Bueno, en mi trabajo, si voy de blanco, no gano para ropa. Y ahora, ya metiéndonos un poquito más dentro de lo que es la santería y su cosmovisión, ¿qué son los orichas y qué son los egun? Para que la gente vaya entendiendo un poquito conceptos básicos de la brujería, ay, de la brujería, perdón, de la santería. Bueno, los orichas es como, llamémosle la fuerza de la energía, o sea, de las energías. Los orichas también han sido personas que han vivido, por así decirlo, para que lo entiendan, en la tierra. Entonces, ellos se sienten muy apegados a nosotros. Entonces, ellos son, ¿cómo explicar? Es que, claro, es que hay ¿Son tantas como dioses? explicaciones, ¿eh? ¿Son como dioses? Es que te oigo raro. ¿Son Sí, como bueno, dioses, me refiero? sí, a ver, llamémosle dioses vulgarmente dicho, porque ellos en realidad son energías, son la energía Ujú. de la tierra, del aire, de la lluvia, del fuego, del agua, de todo. Pero como han sido personas que han vivido en la tierra, por así decirlo, es a la hora de poder ponerlo, digámosle que son dioses, solo que nos van a entender mejor y depende del camino que hayan tomado, tienen una energía que encaja más con nosotros. Por eso nosotros nos coronamos con una de esas energías que es la que encaja con nosotros. Los según son, pues, llamémosle muertos, ¿vale? Son ancestros, depende pueden ser familiares, pueden ser cordón espiritual, hay muchos tipos de guns. ¿Y estos orichas y estos eguns qué papel tienen en tu práctica diaria?
Bueno, a ver, a los segundos, yo como santera tengo mi bóveda espiritual en la que ahí les hago sus ofrendas, sus rezos, lo que necesitan de cada momento cuando les tengo que pedir porque no me encuentro, digamos, cómoda o bien en algo y les pido ayuda. Y luego tengo mis santos a los que hay que atender. Cada día tiene uno cada uno tiene su día. Ay, es que me bloqueo. Cada uno tiene su día y yo sí que es verdad que por temas laborales no rijo, por ejemplo, el lunes el EWA, ¿sabes? Yo cada día o el domingo tengo que estar atendiendo a Orula. Yo lo que hago es que cojo un día, dos a la semana y les intento dar todo lo que ellos necesitan. Entonces es un trabajo diario porque es algo que sientes y quieres. Por eso te digo que no es, soy santera. No, esto es cada día de tu vida. Y ahora ya metiéndonos a cosas más controversiales dentro de la propia santería, claro, la santería tiene muchas prácticas que para muchas personas desde Occidente chocan un montón, ¿vale? Ya no desde el sacrificio animal, desde, bueno, hay una serie de prácticas, incluso el trato con los muertos. ¿Y qué aspectos dirías de esta santería que pueden ser más malinterpretados desde alguien que no la vive desde dentro? Bueno, la gente está acostumbrada a demonizar lo que no conoce. Y yo aquí lo que he visto entre mi círculo de amistades, por ejemplo, es que la santería para ellos es magia negra. Para ellos la santería son prácticas negativas. Pues te voy a hacer un amarre, pues te voy a desear que se cierren los caminos y eso no es así. Hay buenos religiosos y hay malos religiosos. Entonces depende de en qué lado de la santería te vas a sentir cómodo o te vas a sentir incómodo. Yo, por ejemplo, con la gente en la que me rodeo, es gente, pues son cubanos, están muy metidos, mexicanos, y vamos, ellos están cansados ya de escuchar las santerías magia negra. Y muchas de las prácticas que hacemos para ellos, pues el tema animales, el tema de las ofrendas, tirar comida, porque para la gente eso es tirar comida, para mí son ofrendas, para el resto del mundo es tirar comida, que hay mucha gente que pasa hambre y tú estás tirando esto para algo que no existe. Entonces es un poquito complejo. Y ahora, metiéndonos, ¿no? De alguna manera en el camino propio, ¿no? Porque ya vemos que tiene sus partes que solo creo que vas a entender si estás dentro, como tú bien has dicho, ¿no? Y desde fuera es fácil juzgar. Pero hay una que te quiero preguntar, que es, dentro de todo esto que has aprendido en las anteriores, a lo largo de estos años, ¿cuáles son las experiencias o enseñanzas que más te han marcado dentro de todo este camino? ¿Qué es de alguna manera lo que has vivido que dices, wow, esto me ha cambiado la vida realmente? Mm. Bueno, pues como muchas personas en España, voy a decir porque yo soy española, se inician con malas manos. ¿Qué significa esto? Que no vas a la persona adecuada desde el principio. Entonces, lo primero que pasas y la primera enseñanza es que antes de meterte en esto tienes que tener información y saber cómo y de qué manera te metes. Porque independientemente de las estafas que hay, bueno, que eso hay a patadas, también es que ir de la mano, en mi caso, con una pareja que tampoco tenía mucha información, pero a mí me vendió la moto y yo me la creí como tonta. Una de mis enseñanzas es no creerte todo lo que te diga y no meterte donde no te llaman. Esa es la enseñanza más grande. Y luego, cuando yo ya lo tenía todo perdido y perdí, entre comillas, la fe, encontré a mi casa actual, a mi casa religiosa actual, donde me han enseñado que no puedo demonizar algo por una mala experiencia y que mi mayor enseñanza es pegarme una hostia y que me ayuden a levantarme. Y es tener el equilibrio. Perfecto. Eso es lo que más he aprendido de mi culto. Y una pregunta, y todo esto que de alguna manera me estás expresando, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los estafadores, esta pregunta, que sepas que no estaba en el guión, o sea, la digo por lo que más dices. ¿Qué le dirías a alguien que se quiere acercar a la santería para prevenir precisamente esto? Información. Informarte. La persona que en 2 días te conoce y te dice, tú tienes que meterte en la religión. No, tú no tienes que meterte en la religión. Primero tienes que conocerla y que sientas una conexión con la persona, en este caso, que con la que vas a iniciarte, porque es tu madrino, tu padrino, tu madrina, tu padrino, tu madrina. Y es súper importante que la conexión que tengas
y que esa persona sea sincera y no meterte con el primero o primera que te vende la moto, porque es que para mí ahí está tu vida en peligro, porque en estas cosas tu vida está en peligro, he de decirlo, y la gente no es consciente. A mí me han llegado a decir, yo quiero meterme en la santería, iníciame. No, esto no funciona así. La santería tiene unos procesos muy largos y tienes que saber que eso, que tienes que saber si estás o no interesado en que sea en tu día a día y no una vez al mes o una vez cuando te acuerdes o sobre todo porque es un puntazo y una moda, porque hubo una época en España que se puso de moda que bueno, que aún sigue por ahí en algunos lugares. Entonces, lo primero es informarse y saber dónde estás. ¿Quiénes son los orishas? ¿Y por Ujú. qué te quieres meter? Has mencionado unas cosas que van bastante ligadas con la siguiente pregunta que te quería hacer, y es un poco el papel de la comunidad e incluso hablando de padrinos y madrinas del linaje. ¿Qué importancia tiene eso la santería? ¿Por qué es importante? Se te ha cortado, perdona. ¿Por qué? Perdón, el papel del linaje y el papel del padrino y la madrina, ¿qué papel tiene todo esto en la santería y por qué es tan importante? A ver, es muy importante porque la santería es del boca a boca. Aquí no te puedes fiar de un libro. Hay libros, por ejemplo, de Lidia Cabrera, pero está situada más en la parte de la antropología, ¿no? De la santería, por poner un ejemplo. Pero hay libros que es que a lo mejor son mentira. Y también eh, lo más importante, a ver, esto es como todo. Tú en tu casa tienes unas costumbres, yo en mi casa tengo otras. Tú puedes entender la santería de una manera en tu casa y yo la puedo sentir en la mía. El irte de casa en casa pidiendo consejo, lo único que haces es desequilibrar tu mente. Y tener tu padrino y tu madrina, digamos que es el equilibrio hacia tu camino, tu enseñanza, y tienes que quedarte con uno. Otra cosa es que dentro de tu casa hayan 800 que te puedan aconsejar o te puedan decir cosas que, porque esto es tan grande y tan amplio que para mí, yo veo que es imposible poder saberlo todo a no ser que te dediques 100% a esto. Entonces, el tener tu padrino y tu madrina que te guíe, que te lleve, porque hay veces que tienes crisis de fe. Hay veces que dices, es que me he metido en un mundo que creo que es falso, esto es porque me han comido la cabeza y luego vuelves y dices, pero ¿qué es lo que me pasa? Entonces, tener una guía, tu padrino y tu madrina es muy importante y fiarte y creer en ellos. Es la familia que eliges. Por lo tanto, es importante que cuando la elijas sepas que es para siempre. Ojo, que lo que has dicho es muy fuerte, ¿eh? Es la familia que eliges y entonces es para siempre. Ojo con Sí, eso. Claro, porque te es vincula para siempre. espiritualmente a un linaje y por lo tanto a una línea, ¿no? De personas que se han transmitido eso de generación en generación. Y que aparte tú tienes que hacer determinados rezos en el que yo incluyo a mis ancestros e incluyo a los ancestros de mis padrinos para que me den fuerza. Y tienes que ser una persona con la cabeza muy cabal y con muchas ganas de adentrarte en esto, porque no vale ahora me aburro y me voy. Puedes hacerlo, pero bueno, entonces ¿para qué te has metido y has hecho todo el trayecto tan duro que es llegar aquí? Porque hay ciertos rituales que son un poquito, ya digo rituales, ceremonias, que son un poquito complejos y meterte para meterte por moda o por entretenimiento o aburrimiento, no, no es Exacto. adecuado. No, no, a ver, creo No que es un ningún camino juego. espiritual debería ser un juego, ni ninguno debería ser por entretenimiento, al revés, porque todos implican, ¿no? Y está claro que uno como la santería, que además son ceremonias hiper complejas que mueven a mucha gente a hacerla por aburrimiento, está claro que no. Exacto. Es muy importante tenerlo todo muy claro. Y ahora, voy a volver un poco a Sefi, volvamos otra vez a la Sefi no santera, pero claro, la Sefi no santera un día se volvió santera. Entonces, ¿cómo equilibraste todo lo que aprendiste con un poco el resto de lo que ya sabías o lo que tú percibías, tú sentías? Es decir, ¿cómo tu camino personal y la santería acabaron compaginándose? Bueno, yo soy una persona muy espiritual y llevo desde niña, pues que si el tarot, que si, digamos que siempre he tenido una atracción muy importante a esto y sobre todo los muertos, porque yo tuve de jovencita una muerte muy cercana en mi vida y en mi familia y eso marcó toda mi vida a día de hoy y sigue marcándome a día de hoy. Y es como que yo sentía, o
sea, bueno, ya, rápido. Mi madre falleció y yo estaba obsesionada que quería hablar con ella. ¿Cómo empiezas? Pues como la mayoría de los niños en las películas, quiero hablar con mi padre, quiero hablar con mi madre. Pues empecé por esas prácticas. Esas prácticas, bueno, ya sabemos hacia dónde llevan y de qué manera y hay que tener también cierto cuidado. Entonces, entre esa parte equilibrada con la parte que soy yo, encontrar un equilibrio me ha costado muchos años, porque te pierdes si no tienes guía. Entonces, Totalmente. tardas años. Yo a día de hoy aún sigo con... Hay demasiados cultos, demasiadas cosas en mi vida como para quedarme solo con una. A mí la santería, el palo, el espiritismo me apasionan, pero luego hay mil cosas más que no podemos dejar de lado porque son importantes. Y toda esa sabiduría que tú vas estudiando con unos libros, con otros, los puedes utilizar para sincretizar un poco todos los cultos que al final te das cuenta en ciertas cosas que son las mismas prácticas pero con distintos nombres y las mismas energías en muchos casos con distintos nombres. Exactamente, a veces yo siempre lo digo, diferentes máscaras para los mismos misterios. Así es. Entonces, ahora me estabas hablando de una gran experiencia, y de verdad lo siento por ello, que realmente es lo que te marcó, veo, para interesarte en el tema de la muerte. De hecho, era mi siguiente pregunta, porque ya íbamos a centrarnos un poquito en tu interés por la muerte. Y obviamente me has dejado muy claro cuál fue la experiencia. Y ahora mi pregunta es, ¿qué te interesa de la muerte y por qué exactamente te interesa eso de la muerte? Uf, a ver, la muerte me interesa en muchos aspectos porque tenemos poca información real y porque me encantaría poder sentarme como estoy hablando contigo con un muerto y que me hable así. Entonces, la veo tan misteriosa, con tantos campos que descubrir, que siento que aunque muriera mil veces, aún seguiría buscándole sentido a la vida, no a la muerte. Considero que la muerte es donde todos vamos a llegar y la muerte al fin y al cabo no puede dejarte vacío. Cuando te mueres, pero la vida te deja vacía en muchos sentidos. Y en mi caso siempre me he metido más con el tema de los muertos, pero sinceramente, creo que lo que más me gusta es la paz que me aporta, el estar rodeada de, pues de almas que puedan estar vagando o no, el pasear en un cementerio me resulta más gratificante que pasear por un parque lleno de niños o por un centro comercial lleno de gente que quiere comprar cosas. Totalmente de Entonces, acuerdo. es una unión rara. No, no, lo puedo entender. Además, una de las cosas que, mira, a mí una vez me preguntaron en una entrevista que qué es lo que me aportaba el culto a la Santa Muerte, precisamente. Y es curioso porque yo he dicho una cosa que tú también acabas de decir, que es paz. Y es precisamente esa paz que solo la muerte parece ofrecernos de alguna manera, que es muy atrayente. Y ojo, no estoy empujando a nada a nadie, ¿no? Pero estoy muy No, de no, acuerdo no. contigo con que en ese otro lado hay algo de, bueno, de una plenitud que quizá en este, debido a nuestras limitaciones, no tenemos. Entonces, ahora que hablamos del tema de la muerte, claro, tú me has dicho una cosa muy interesante, que es que ojalá poder hablar con un muerto, porque aunque murieras 25 veces, siempre podrías sacar puntilla de ese conocimiento. Entonces, tú has estudiado muchas culturas, has estudiado muchas formas de cómo se ve la muerte, y mi pregunta es, ¿cómo de alguna manera las diferencias y los parecidos qué te hacen pensar a ti esas diferencias, esos parecidos de el morir en diferentes culturas? Bueno, a ver, hay muchas culturas, yo creo que la más atrasada, lo siento, es la nuestra porque aquí lo que tenemos es miedo, pánico, a morirnos, a un cementerio, a tocar a alguien muerto, a ver un muerto, pero hay cultos en los que sacan a sus muertos cada año para cambiarles de ropa, o para pasearles, o para comer con ellos. Entonces, yo creo que el tema de la muerte en muchos cultos, antiguamente yo creo que a la hora de unificarlos, tenían muchas más cosas que a día de hoy. Ahora mismo estamos tan despegados de lo espiritual y de la muerte que todo lo que no sea un vivo nos hace correr. Y claro, para mí el irme a la India, por ponerte un ejemplo, no he ido a la India, ¿eh? Me gustaría ir, pero hay una cultura, joder, ahora no me acuerdo, no he ido, pero Los bueno, Agori. que es Agori. Sí. El tema de que
te queman, no, suben a los muertos, se lo comen los buitres, bla, 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 queman los huesos y luego se impregnan el cuerpo de las cenizas de los muertos. Tú dile aquí a un español que coja las cenizas de su familiar y se lo impregne por su cuerpo. No, aquí te dirían, está fuerte, amigo, está fuerte. Es difícil, por eso es complicado fusionar todos los cultos pensando con nuestra mentalidad actual. Claro, porque nosotros tenemos una visión de la muerte muy aséptica. Bueno, ya, ¿cómo son los sanatorios? Al menos en España. Son lugares que parecen más la consulta de un dentista que un lugar de respeto y culto. O sea, son Sí. lugares asépticos completamente, con cuadros completamente anodinos, de que si una paloma, una plantita, una cruz muy pequeñita en algún lado, de, por si después hay alguien religioso. Realmente son lugares que te acercan más a una asepsia de hospital que a una reverencia por los muertos. Sí, y antiguamente te puedes ir a Toledo, por ejemplo, y habían altares en la calle del muerto con su vasito de agua, con su ramito de flores, donde la gente iba. Y ahora mismo tú le dices a alguien que tienes una bóveda con vasos, con fotos de tus familiares, y ¡hala, qué loca estás! No, perdona, es que tú has perdido tus raíces. Yo no tengo la culpa de que tú te alejes de las raíces y para mí la autenticidad del humano. Exactamente. Mira, ahora comentas una cosa, ¿no? Que hablabas de los altares, ¿no? Y es que en el fondo todas las culturas tenemos ritos o costumbres funerarias, ¿no? Incluso tanto previas, durante la muerte y posteriores a la muerte, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué ritos o costumbres son para ti los más importantes a la hora de tratar con un muerto? Es decir, ¿qué crees que necesita una persona que se está muriendo, alguien que acaba de morir y alguien que ya ha muerto? Para mí, alguien que se está muriendo, considero que lo importante es darle paz y quitarle el miedo de que en el otro lado va a quedarse en el limbo, le va a castigar un dios o se va a ir al infierno. Entonces, hay gente que se dedica a ir a hospitales, a tener charlas con gente que está a punto de morir porque tiene una enfermedad, para enseñarles a morir. Nosotros deberíamos de aprender a morir para no arraigarnos con el materialismo de aquí. Entonces, para mí el que se está muriendo necesita apoyo moral para que no piense que se pierde. El que se ha muerto necesita, necesita al principio, esto dentro ya de lo que yo pienso y dentro del espiritismo, entre comillas, o dentro del espiritismo cruzado, pues tiene que tener sus rezos, tiene que tener pues su lloro, ¿no? Porque sus familiares necesitan desahogarse y ellos tienen que asimilar que han muerto y esa despedida para poder decir, vale, están llorando por mí, lo típico, ¿no? Tú te vas de viaje, te voy a echar mucho de menos, vamos a darnos un abrazo, te quiero mucho, bueno, tú a tu camino, yo al mío. Pues yo creo que el ritual de cuando alguien fallece, de decir, tú estás aquí y yo estoy aquí, es muy importante. El problema es que cuando alguien ha muerto, la gente se apega al fallecido durante años llorándole, me incluyo, durante años llorándole, en el que hace que se quede en la tierra. Y luego, cuando ya ha pasado un tiempo, es saber darle la paz. El muerto siempre va a estar ahí, hay que recordarle. Pero, o de vez en cuando, yo para mí los muertos hay que atenderlos, desde el día que se mueren hasta que tú te mueres. Yo les doy, yo me acuerdo de mi abuela y si me acuerdo de ponerle un café con leche, pues le pongo su café con leche en mi altar. Si me pide, me estoy haciendo un chocolate con churros y que hace tiempo que no me lo hago, pero me viene a la cabeza que mi abuela quiere su café con su chocolate con churros, pues también le llevo. Entonces yo creo que la atención de los muertos tiene que ser para mí cada día. Los mexicanos celebran un día al año, que realmente lo hacen cada día. Lo que pasa que pensamos que es solamente un año, un día, pero es todos los días. Claro, justo la pregunta que te voy a hacer ahora no tiene un poco que ver con esta forma, ¿no? Claro, tú me estás diciendo tratar a los muertos y a la muerte cada día. Claro, y es que yo comparto esa visión en el sentido de que, o sea, yo soy devoto de la Santa Muerte, claro, la tengo presente cada día, y como yo digo, es mi memento mori personal. De hecho, yo una cosa antes que muchas veces hago antes de irme a dormir es recordarme, y me lo digo a mí mismo, Carlos, recuerda que algún día vas a estar muerto. Y me lo digo como una forma de saber y recordar que un día ella va a venir a por mí, ¿no? Y por lo tanto, a los que se han ido les digo, hey, ya ellos que algún día iré para allá. Entonces, ahora partiendo de esto, ¿no? Claro, esto que hacemos nosotros en en España es raro.
Entonces, ¿qué papel crees que tiene esta muerte a la hora de generar una identidad cultural? Es decir, en Occidente ya sabemos lo que es, ¿no? Pero en otros lugares del mundo la muerte tiene un papel importante, ¿no? A la hora de generar una identidad. Sí, bueno, pero ¿en qué sentido? O Es sea, decir, por ejemplo, has te oigo tratado fatal. el ejemplo de México querido. Claro, los mexicanos ya tienen costumbres como de pequeñitos hacen calaveritas, que son unos poemas de en plan broma al profesor, al amigo, al padre, a la madre, de que algún día van a estar muertos. Esto en España, tú le haces un poema así a un amigo tuyo y te llevan a la sala del director porque tienes una ¿Estás charla loco? pendiente con un psicólogo. Así es. Bueno, a ver, yo creo que aquí deberíamos, entre comillas, a la gente, bueno, a ver, a la gente tampoco. Tenemos amigos que nos pueden entender más o menos, pero sí que deberíamos de volver a nuestras raíces. Deberíamos de volver a, pues, a la Santa Compaña, al Día de los Difuntos en España. Digamos que en México tienen su cultura del Día de los Muertos, pero nosotros teníamos exactamente el mismo Día de los Muertos. Parecido, sí, exactamente. Lo que Y pasa eso que es lo una hemos cosa que se ha perdido, perdido. entonces es algo que vamos perdiendo por falta de interés, porque nos pegamos más a, pues me interesa más irme en Halloween de fiesta que decir voy a celebrar el Día de los Muertos voy a comer con mi abuela, con mi tío, en el cementerio. Bueno, porque creo que también, de alguna manera, o sea, el capitalismo, ¿no? Y toda la sociedad que nos rodea, de alguna manera, nos aboca a consumir incluso hasta la propia muerte. Pero la consumimos ya como una especie de entretenimiento, no como una reflexión y con una profundidad espiritual real detrás. Bueno, lo consumimos más, bueno, sí, lo ven más como pelis de terror También, eso por que supuesto. realmente, claro. Entonces, ahora voy a preguntarte sobre la muerte dentro de tus prácticas espirituales, es decir, la santería, el palo. ¿Qué es la muerte en estas prácticas? Pues a ver, depende de dónde lo enfoques. Por ejemplo, la muerte en la santería es como un puente, ¿no? Hacia, pues bueno, voy a reencontrarme con mis ancestros, esto aquí no ha terminado, es como la unión. Sin embargo, por ejemplo, con el palo es como la fuerza, ¿no? De voy a coger fuerza, voy a ser más fuerte, voy a poder estar unido a mis muertos, a mi enganga, a muchas más cosas. Son maneras distintas de verlo, más espiritual. Los dos son espirituales, pero sí que es verdad que el palero es más terrenal con respecto a la hora de darle al muerto cosas terrenales. Y en este caso, en la santería, es todo más espiritual, es todo más en la trascendencia hacia reencontrarte con tus ancestros. Claro, aquí me has dicho una cosa, ¿no? Que veo que va a chocar mucho con lo que entendemos normalmente en Occidente con la muerte, que es el palero, por ejemplo, lo ven de una manera muy material, ¿no? Y es que mi siguiente pregunta era qué aspectos, ¿no? De las prácticas de la santería o del el palo mayombe pueden realmente chocar con nuestra manera de ver en Occidente. Y claro, la materialidad es uno bastante fuerte. ¿Por qué es esta materialidad? Bueno, digamos que los santeros dentro del espiritismo, y vamos a decir la parte del espiritismo, porque la santería es más con los orichas, por así decirlo, Ujú. pero dentro de los santeros lo que hacemos es ofrendar, bueno, también tenemos la teja de Egun y demás, pero es ofrendar a nuestros ancestros, a nuestro cordón espiritual, a los muertos que nos acompañan, que nos tocan. Y el palero es coger un muerto y tenerlo contigo porque tú quieres, también porque lo has pactado y él ha querido, pero sí, eso es más materialista. Lo otro es espiritual porque lo tienes ahí que te ha tocado al nacer y ya está. Y lo otro simplemente lo has elegido. El santero busca la evolución del muerto y el palero busca evolucionar a través del muerto. Interesante. O sea, claro, pero evolucionar a través del muerto no hay que, supongo que interpretarlo desde nuestro punto de vista occidental necesariamente como una forma, algo como algo negativo, ¿no? El qué, perdón? Es que estaba No. leyendo un mensaje y no me ha dado tiempo ni a leerlo, dime, perdón. Tranquila. O sea, que me refiero a que crecer a través del muerto no hay que interpretarlo desde nuestro punto de vista occidental, como de estoy usando No. al muerto, sino hay que darle otro aspecto, imagino. No, 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 sí. Lo que pasa que, claro, te lo digo de manera
que claro, yo no sé cuánta gente pueda haber aquí que pueda ser o no santero o no palero, entonces intento hablar con un vocabulario más General. común. Entonces, no uso palabras en Congo, no utilizo, bueno, aparte de decir en ganga, egun y demás, pero intento no decir muchas palabras que la gente, para que la gente pueda entender un poquito. Pero no, no, Ujú. no. Vale, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a irnos. Te oigo muy Uy, lejos. sí, no, no, y no sé por qué. Espera un momento. No sé por qué, qué le pasa a la cobertura de este wifi. Vale, creo que ya se ha solucionado. Ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra Sefi, que es la Sefi profesional, que es la Sefi tatuadora. Es decir, Sefi, ¿cómo empiezas en el tatuaje? O sea, cómo el tatuaje se acaba uniendo a tu vida espiritual? Bueno, el tatuaje primero empezó por tontería, ¿no? Lo típico, eres una cría, en el cole te castigan porque estás siempre dibujando y dices, yo quiero dedicarme a algo que sea dibujar. Y sin querer descubres una profesión que existe y haces lo posible por llegar. Obvio, llego y ya me dedico al tatuaje. Y el tatuaje tiene muchas secciones. Tienes la parte espiritual de la antropología del tatuaje, de la historia del tatuaje, pues desde cuándo empiezan las momias, los marineros, no sé qué, a cómo es a día de hoy la parte decorativa, la parte de la moda, y hemos perdido con el paso del tiempo la raíz de qué es un tatuaje y por qué se hacía un tatuaje. Entonces yo a día de hoy fusiono un poco el tatuaje con mi tatuaje ritual, donde yo hago un sigil determinado, con determinados datos de la persona, e intento enfocarlo un poco a la parte ancestral de por qué antes la gente se tatuaba y bueno, es que para tatuarse era para protegerse, para marcar incluso si estás soltero o casado, porque no se podían acercar los hombres a las mujeres y era una manera de decir con esta puedo y con esta no me puedo acercar. Es que habían muchas maneras de marcar a la gente con el tatuaje. Todo este acercamiento al tatuaje ritual, a la hora de acercarte a él, ¿de dónde sacas tus fuentes para esta práctica? Bueno, desde que empecé con el tatuaje, a mí me gusta saber el porqué de los porqués de los porqués. Entonces, ¿por qué hemos llegado al tatuaje? ¿Cómo han empezado? ¿Por qué nos metemos tinta en la piel? ¿En qué momento comenzó la tinta en la piel? ¿Cómo llegó a Europa? Pues claro, si viene de las tribus, tiene que haber alguien que lo haya traído. ¿Y de qué manera? De ahí viene la parte, ¿no? De los marineros, que dicen que los tatuajes eran de marineros, ladrones, piratas y prostitutas. Pues de la antropología de Capitán Cook, que se va a las zonas de las islas de Nueva Zelanda, lo trae para acá, bla, bla, bla. Entonces, a la hora de poder transmitir hoy actualmente a la gente el tema de la antropología es importante leer. Hay muchos, hemos hecho seminarios y cosas en las convenciones de tatuajes donde se ha hablado, ¿no? De cuál es la primera raíz del tatuaje. La primera raíz no la tenemos, es imposible, pero tenemos las momias, tenemos los maorís, tenemos un montón de cosas muy antiguas que para mí tienen más importancia que el tatuaje actual. Sí, porque, claro, hoy en día nos decoramos mucho la piel, pero luego a veces no le damos el mismo poder, ¿no? Pero bueno, el tatuaje ritual del que estás hablando, de alguna manera, ¿cómo lo trabajas tú a nivel personal? Es decir, ¿cómo haces tú un tatuaje ritual? Vale, yo trabajo con sigilos, entonces yo les pido pues sus datos, ¿no? Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la hora. Me meto en la parte de la carta astral, empiezo a ver los planetas que le rigen, bueno, hay un cúmulo de cosas más. Aparte, les pido unos deseos. Yo les hago un símbolo, no lo pueden elegir, es lo que hay. Le pongo la numerología también que la acompaña. Luego también intento equilibrar una energía con otra que hay veces que les negativiza. Y dentro de lo que es el tatuaje ritual, no solo te tatúo y ya está. Yo hago una sesión, llamémosle mal dicho Reiki, que no es Reiki, es como una canalización para ver cómo está el estado de la persona, notar las energías, notar qué es lo que tiene en su cuerpo, en el que muchas veces con la canalización puedes ver si esa persona tiene algún problema de salud o te parece que tiene el problema de salud. Simplemente es hablarlo con la persona
y hay veces que ese tatuaje no va donde ellos eligen. A lo mejor ellos me dicen, "Oh, lo quiero en el brazo", pero a lo mejor es un tatuaje que te dice, no, tienes que tenerlo en oculto porque tienes muchas envidias y tienes muchas lenguas a tus espaldas y el tatuaje hay que ocultarlo. Entonces, eso es una de ellas. Y luego el otro ritual, bueno, pues activar el sigil con fuego y con incienso, depende de la energía, de los deseos, es que son muchas cosas a la hora de poder hacer ese ritual. Y toda esta ritualística, ¿qué es, o sea, qué es con lo que más te encuentras? Es decir, hay gente que la busca concretamente y la quieren porque de alguna manera sienten que necesitan esa protección o esa energía de ese tatuaje, o por el contrario, eres tú la que lo propones y la que les dice, mira, yo creo que tú necesitas esto. No, yo lo tengo colgado en mi Instagram, como puedes ver, y la gente se interesa. Oye, explícame esto qué es. Y yo les explico. Pero nunca voy a alguien y digo, hazte el tatuaje ritual. No, eso tiene que venir de ti. Y si a ti te interesa, ya me buscarás. Y si me buscas, ya te informaré. Y si tienes dudas, yo te las resuelvo. Y si no te las resuelvo y no te interesa, te llevas con una información nueva a tu casa y ya está. Y ahora que me comentas el tema del tatuaje ritual, lo voy a juntar con el tema de antes, y es precisamente el tema de la muerte. ¿Crees que un tatuaje tiene también un poder mágico de ayudar a una persona a hacer un tránsito espiritual? ¿Tiene algo que ver con la muerte? ¿Puede tener relación? Sí, a ver, hay un tatuaje ritual que vas a decir qué tontería, pero no hay, es algo tan simple como que alguien se tatúe el nombre o la fecha de nacimiento y fallecimiento de la persona que ha fallecido. Digamos que hay veces que la gente tiene que marcar su cuerpo para sentir que esa persona no se va. O para, al poner la fecha de defunción, es como decir, se me ha ido y me lo tengo que recordar a mí mismo. Entonces, para mí también eso es una parte de proceso de entender la muerte o de entender que esa persona no está contigo. Entonces, para mí, cualquier persona que me pida algo en honor a animales, personas, porque la gente se tatúa muchos animales, yo creo que es un proceso que necesitan ellos mismos a nivel rito funerario de algún modo. Sí, 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 sin duda alguna. Claro, tener la fecha de inicio, el nombre y la fecha de muerte no dejas de ser una especie de lápida andante de la propia persona. O sea, Sí, realmente tienes claro, tiene ahí. los mismos datos que encuentras en el cementerio, casi literal. Entonces, ahora voy a hacerte ya algunas de las últimas preguntas antes de meterme en cositas que estás preparando, que me la ha chivado un pajarito. Será porque me han invitado y todo. Entonces, antes de irnos a otro tema, me gustaría por último para preguntarte el tatuaje, ¿no? ¿Es de alguna manera cómo integras tú esta práctica de tatuar precisamente en tu camino espiritual más allá del tatuaje ritual? Es decir, para ti, el propio tatuaje en sí mismo, incluso aunque sea estético, ¿es una especie de ritualística que te implica espiritualmente con una persona o no? ¿Cómo que te implicas espiritualmente con una Es persona? decir, claro, tú estás tatuando, por ejemplo, tú puedes tatuar un tatuaje ritual o tú puedes hacerme un tatuaje de, pues, Bart Simpson en la frente. Claro, es decir, de alguna manera tú, ambos trabajos, aunque obviamente tiene una separación, a ti a nivel espiritual el tatuar te implica algo. Claro, eres santera también, tienes otro tipo de prácticas que no sé hasta qué punto los tatuajes están bien o mal vistos. A ver, los tatuajes en la santería no están mal vistos. También depende Ujú. del santero que te encuentres. Te va a decir, eso Vale. es ensuciar tu cuerpo, es una religión, como todo religioso tiene su manera de interpretar. Sí que es cierto que se hace un intercambio de energías, porque está la sangre. Yo, por ejemplo, dentro de mitad, que es una cosa que te dan cuando te coronas y demás, una de las cosas que me dicen es que no toque la sangre de la gente. No la Claro. toco, pero hay veces que si por lo que sea te apoyas y te dan el brazo la sangre, ¿qué hacemos? Pues me toca Ya. limpiarme energéticamente porque a través de la sangre te quedas. Dime. Exacto, no, estaba pensando no, que es un tabú bastante fuerte para una tatuadora. Sí, a ver, claro, a mí cuando me dijeron no, no puedes tocar sangre, dije, pues yo estoy siempre tocando sangre. Eso no, yo no puedo evitarlo. Estoy tatuando, hay gente que sangra, hay gente que no sangra. Pero sí que, por ejemplo, intento llevar guantes más largos para que no me toque la sangre. O lo típico que se levanta el cliente, yo me alejo mucho para que cuando se mueva no me manche. Pero hay veces que es inevitable, ¿eh? Hay cosas que no puedes evitar. Se te aconseja no hacerlo para no pegarte energías de esa persona o no pegar cosas que quizá lleven ellos. Pero vamos, que tampoco.
Simplemente limpiarte luego y ya está. Perfecto. Pues ahora, Sefi, vamos a irnos un poquito a tu tierra y vamos a hablar Sí. de Valencia. Valencia, bonita ciudad, Valencia, pero en esa ciudad tan bonita, porque las cosas como son, se está organizando algo en lo que creo que por azares del destino estoy ahí, has metido en el ajo y te quiero preguntar qué estás organizando, qué día se hace y que nos expliques un poquito, porque la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Así que, por favor, te cedo la palabra para que nos expliques qué es el Mystic Valencia. Vale, a ver, Mystic Valencia es la primera feria nacional de Valencia, nunca ha habido una, de esoterismo, de misterio, de un poquito de ocultismo, crecimiento personal. Ahí intentamos atraer a todo tipo de gente que le guste este tipo de prácticas. Y bueno, pues eso, los días 24, 25 y 26 de octubre en una zona muy céntrica de Valencia. Es, quien sea de Valencia lo sabe encontrar y el que no llega fácilmente porque está en la zona de Campanar en un hotel, el NH, y el hotel NH es una cadena bastante conocida. Entonces, y bueno, pues evidentemente te tenía que invitar, como no vas a estar tú en la primera edición. Gracias. Entonces, ¿qué cositas nos puedes adelantar que van a hacerse en el Mystic Valencia? Pues van a haber ponencias de todo tipo. Es cierto que este año hay mucha mediundidad, pero luego tenemos, por ejemplo, tu ponencia, que es de, qué gallo, de necromancia ética, que bueno, ahí lo mejor para que puedan verlo es que se metan en tu ponencia. Luego dan talleres, yo doy una ponencia que es el color de la magia. Digamos que el color de la magia es cada uno interpreta la magia como quiere y yo ahí digamos que explico un poquito cómo yo lo veo y cómo mucha gente lo pueda ver y luego por lo típico, ¿no? El público que hable. Y hay talleres pues desde quiromancia, desde tarot, radioestesia, hipnoterapia, bueno, ahí hay un montón de cosas. Hipnoterapia e hipnosis, Son cosas diferentes. es distinto. Y también hay stands, ¿no? Para que la gente también ve que vende Sí, productos y que ofrece servicios, ¿no? ¿Entiendo? claro, también para que los negocios vengan a vender sus productos, porque hay gente que es artesanal y vende productos jolín, que están ritualizados, que están hechos con todo su cariño, que tienen pues sus amuletos protectores. Y ahí tenemos tiendas de todo tipo y de todo, vamos, de todas partes de España. Muy bien. Pues, Muy oye, bien. recuérdanos, Sefi, que son el 24, 25, 26 de octubre, si no De recuerdo mal. octubre, sí, Exactamente. Es en Valencia, en el Hotel NH. sí. El Exactamente. NH Center. NH Center, perfecto. Sí, ¿Y la que hay entrada dos. cuánto cuesta? La entrada, nada, son 10 euros, es súper simbólico. Está súper Está bien, por mega Dios. regalado. Y Muy bien. encima hay mogollón de ponencias gratuitas, o sea que por 10 euros puedes estar todo el día de sala en sala escuchando a distintos profesionales mirando pues eso, sus historias. En este caso, pues por ejemplo, tienes medio un día en directo para que te den señales o mensajes de tus familiares. Luego tienes para que aprendas un poquito la clariaudiencia, o sea, hay de todo, hay de todo. Estupendo. Pues será un placer estar contigo, que yo sé, creo que me toca el día 24, si no recuerdo mal. Que sepas que yo lo hago Exacto, online, porque yo en esas fechas sí, estoy en el otro lado del no charco, estoy estás. en Ciudad de México, pero será un Lástima. gustado participar desde mi ordenador, como que yo parezco un poco el señor de la pantalla. Os juro que tengo cuerpo, os juro que tengo piernas y que a veces las uso. Y nada, de verdad, será un gustazo estar contigo en el Mystic Valencia. Y ahora sí, me meto ya en lo que nos traes a nosotros en Aula Arcana este septiembre, Sí. que el 14 de septiembre empieza un taller súper interesante de uno de mis artefactos mágicos favoritos, que es el espejo de obsidiana. A mí me regalaron un espejo de obsidiana en México y estoy jodidamente enamorado de esa cosa. De hecho, desde que conocí la obsidiana, que fue desde México, yo no he trabajado nunca con piedras, pero lo que fue mi contacto con la obsidiana y mi primer espejito fue una cosita así que aún conservo como un tesoro. Ese espejo, quien me lo regaló, 1 millón de gracias, porque de verdad lo atesoro como de las cosas más preciadas que tengo. Y luego tengo uno encima de 20 centímetros, que ese ya lo uso para otras cosas. Pero ese
trocito de obsidiana, de verdad me marcó profundamente la pedazo de energía que tiene. Y entonces quiero que nos expliques un poquito de qué va a ir tu taller del 14 de septiembre de reflejos de obsidiana. Un taller que básicamente es para introducirnos en la contemplación del espejo negro. Así que te cedo la palabra. ¿En qué consiste? Bueno, aquí lo que vamos a aprender es a cómo ritualizar el espejo antes, porque no Ujú. es lo cojo de la tienda y ala, me pongo. Hay que hacer ciertas cositas antes para, llamemos, bendecir el espejo y que nada malo te atrape, porque bien sabes que el espejo de obsidiana no se puede poner como decoración. Ese No, no. espejo tiene que estar protegido y más si ya lo estás utilizando para prácticas. Aprenderemos cómo ritualizarlo antes, luego la familiarización un poquito con el espejo, el tema de cómo interpretar siluetas, humos, reflejos, un poquito de qué tipo de piedra es una piedra volcánica que, bueno, para mí creo que es la piedra, es mi piedra favorita, pero no llevo nada de obsidiana puesta porque dentro de mis prácticas en México me dijeron siempre nunca lleves obsidiana puesta a no ser que tengas que luchar o protegerte con algo fuerte porque la obsidiana para mí es una piedra muy mágica y potente. Cierto es que depende de por quién aprendas, te va a decir unas cosas o te va a decir otras. No es lo mismo que te metas en prácticas de obsidiana para leer reflejos, em, conectar con muertos, conectar con muchas cosas, a llevarlo como la típica piedra que llevas colgada al cuello y ya está. Entonces es para mí es importante, yo enseñaré desde cómo ritualizarla, a cómo cuidarla, a importantísimo no ponerla como decoración después de haber trabajado con ello y luego pues poder aprender a trabajar y tener un poquito de... Cuesta un poco, al principio, hay que tener paciencia. No se te oye, ¿Se me oye mejor? no se oye. Uy, espera un Ahora, momento. Vale, es que entonces, ahí te viene la voz. sí, 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 es el wifi, el wifi aquí que está complicado. Pues nos preguntan el valor que tendrá el taller. El taller tiene un valor de 34,99, ¿vale? Impuestos incluidos, ¿vale? Y es un taller que son de 2 días, son el 14 y el 28. Son los dos domingos, ¿vale? Y obviamente está pensado para hacer una parte de teoría y una parte de práctica. Tranquilos que si alguien no puede acudir, puede recibir las grabaciones para obviamente participar y hacerlo igualmente, ¿de acuerdo? Entonces, si le interesa, que se meta a la web de Aula Arcana, www.aularcana.es, y allí veréis en la portada de Reflejos de Obsidiana y tendréis todo el temario y tenéis todo lo que nos va a aportar Sefi, pero como bien dice ella, si vais a trabajar con eso, créanme, el espejo negro no es un juguete, al contrario, vamos, eso es un Un bicho de portal, potencia. Sí, sí. Ah, es un y portal. exactamente, es una puerta abierta. Me recuerda mucho a el Palantir de Saruman, donde se ve al otro lado del ojo de Sauron, pero a veces con cosas de mejor rollo. Y además, todos aquellos que conozcáis un poquito la cultura mexica, pues obviamente ya sabréis que encima del espejo de obsidiana tiene hasta un dios relacionado, como Tezcatlipoca. O sea, hay mucho, mucho que leer detrás. Entonces, de verdad, Sefi tiene redes para seguirla, por supuestísimo, tiene redes para seguirla. Ahora, Sefi, por favor, introdúcenos en tus redes para que puedan seguirte. Pues tengo dos, por la falta de una. Una es Sefiblot, como habéis escrito, como está puesto el nombre que Aula Arcana me ha estado promocionando por todos lados. Y luego está La Bruja de la Tinta. En Sefiblood hay más tatuaje, aunque mezclé un poquito, y en La Bruja de la Tinta ya tira toda, exacto, sí es. Y en el de La Bruja de la Tinta hablo ya un poco pues de todo. Ahí ya pues hago los talleres, se hace, pues ahora mismo estamos con el de Obsidiana, pero hago pues todo pues con orichas, con dioses, a lo mejor te hablo de Barón Samedi, que te hablo de Changón, ¿sabes? Un poquito de cultura general. Es todo lo que espiritualmente tocas tú, entiendo. Sí. Sí, sí, Estupendo. sí.
Pues oye, ahora, Sefi, te voy a dar las gracias profundamente por esta entrevista y voy Gracias a a abrir ti. paso a todos aquellos que estáis en la entrevista en directo para que hagáis vuestras preguntas, ¿vale? Que tengáis para Sefi de cualquiera de los temas que hemos tratado, ¿vale? Santería, muerte ritual, tatuaje ritual, por supuesto, si tenéis alguna pregunta del Mystic Valencia o incluso del taller de reflejos de obsidiana, por supuesto, sois más que bienvenidos, ¿vale? Entonces, así que por favor, os animo a que todos los que tengáis una pregunta, si queréis, la dejéis o sea, por el chat. Y de mientras, Sefi, te voy a dar las gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos respondido estas preguntas. Decirte que Gracias tengo a ti muchas por ganas de hacer invitar. tu taller de reflejos de obsidiana, la verdad. Y la verdad es que créeme que yo voy a estar ahí de alumno así, diciendo, jaja. Mira, nos preguntan si todo esto quedará grabado para volver a verlo desde el principio. Efectivamente, no solo quedará grabado, sino que además quedará colgado en YouTube. YouTube y Spotify. Ojo con esto, que la gente no lo sabe, pero Aula Arcana tiene colga todos los dos podcasts en iVoox y quedan también colgados en Spotify. Así que si queréis buscar otras entrevistas que he hecho, ahí tenéis en Spotify, buscáis Aula Arcana, veréis el símbolo de la escuela y ahí podéis acceder a todo esto. Así que todo esto quedará precisamente colgado pues para dar un poquito de difusión y por supuesto pues que conozcáis pues diferentes profesores, diferentes puntos de vista, que es lo que a mí me interesa, ¿no? De todas estas entrevistas, que también os enriquece, esto enriquece a todos, tanto los que asistís como a los que yo pregunto. Entonces, por supuestísimo, todo esto quedará grabado y lo podréis ver desde el principio una y otra vez. Entonces, Sefi, yo antes de que te vayas, te quiero hacer la ultimísima pregunta, ¿vale? Es a todos aquellos que quieren acercarse a la santería o quieren estudiar la muerte o incluso quieren acercarse al tema del tatuaje ritual, en otras palabras, a todos aquellos que quieren acercarse a este mundo de lo espiritual y lo esotérico, ¿qué les recomendarías? Pues, por ejemplo, para acercarse a la santería, lo primero es acercarse a unas buenas manos de gente que realmente quiere ayudarle y que no le incite a, a iniciarse enseguida, que le dé su tiempo, su espacio y cuando ya tenga un conocimiento bien, que a partir de ahí ya decida hacia dónde quiere ir y que siempre se empieza desde lo bajito, entre comillas, aunque lo bajito que te dan es lo más grande que te pueden dar, pero digamos que siempre hay un mínimo que es recibir tu mano de orula. Para mí es como yo empecé y no irse con cualquier persona y no creerse a cualquier persona y las redes sociales hacen mucho daño. Con respecto, sí, no, en las redes sociales hay santeros que, bueno, que tenemos ahí una criba, decimos, Dios mío, cuánto chantajeador y además hay una práctica un poco fea que hacen muchos religiosos, es un poquito largo, bueno, largo no me refiero, me estoy enrollando como las persianas, pero bueno, Dila. hay unas prácticas muy feas que es que hay veces hay que tener cuidado con quién te consultas en Internet, qué datos les das en Internet porque hacen ciertos trabajos para atraerte, para arraigarte, para que después tú les ayudes a, digamos, tú me vienes a mí, me pides algo y yo lo que quiero es tenerte aquí cogidito. Y lo que hago es que utilizo tu nombre y tus apellidos y todo lo que tú me des para hacer que tú seas, llamémosle mi ahijado, y así tenerte enganchado a mí, a base de un montón de porquerías que están haciendo, porque me están llegando. En mi caso, en España, me escribe mucha gente diciéndome, tía, me han dicho esto, y cuando me dicen la consulta y todo lo que le va a pasar negativo, muchas de las cosas se cumplen y cuando me dice el nombre de la persona, digo, bloquea. Entonces, hay que tener cuidado, no pidáis, dependiendo de qué consultas pidáis por internet, tenéis que informaros bien de las personas. Hay mucha Exactamente. basura. Y con el tema del tatuaje ritual, bueno, el tatuaje ritual depende, si eres tatuador, tienes que tener nociones de anteriores, ya no tatuajes, sino de cómo realizarlo. Y si te quieres meter en el tatuaje ritual, pues es tener una entrevista, pongámosle, cuando alguien se viene a tatuar conmigo, le hago una entrevista que busca, que quiere, porque hay gente que busca un tatuaje ritual para conseguir dinero, y yo lo que le digo que yo no soy su duende mágico y su genio de la lámpara de te hago aquí los tres deseos y se cumplen. Las cosas no funcionan así. Un tatuaje ritual es para pedir cosas de beneficio propio pero positivo. Salud, atraer el amor positivo, traer la economía, el desenvolvimiento, pero no que me toque la lotería y comprarme un Lamborghini.
Exactamente. Es que ahí han escrito por el chat, gracias por la honestidad y efectivamente gracias por esa verdad, porque hay gente que necesita oírla. Mira, nos preguntan también por el taller de reflejos de obsidiana y de la adivinación del trabajo con espejo de obsidiana, ¿en qué culturas está basada? Está A basado el ver, taller, entiendo. el taller, a ver, la lectura de obsidiana para mí viene de México. Ujú. Entonces, yo me voy a la parte de México. O sea, en España no se utilizaba el No, reflejo de obsidiana, en Noruega tampoco, entonces está basado en México. perfecto. Mira, nos preguntan que una persona, pues yo aquí no voy a decir nombres, que les gustaría tener un tatuaje ritual, pero no es de Valencia y cómo podría hacerse en este caso. Pues tendrían que venir a Valencia. Y creo que es inevitable, ¿no? Entonces, nos Depende comenta. de, voy de Ujú. convención, pero en un tatuaje ritual no te lo recomiendo en una convención, necesito silencio, incienso, espacio. No, no toda la gente Exacto. mirándote como tú estás con los ojos cerrados y a oscuras. Ahí no te puedo poner a oscuras. Exactamente. Mira, nos comentan una cosa muy interesante que dices que en México sí usamos los espejos de obsidiana en el cuello y en todo tipo de figuras. Es para diferentes objetivos y supongo que tiene que ver que supongo la ritualización y la intención. Claro, no es lo mismo un espejo que has Exacto, ritualizado para que se abra, a que te enseñe cosas del otro lado, que uno que quizá llevas colgado al cuello, ¿no? O lo usas para limpiar. Claro, son cosas diferentes. Los claro. sacerdotes en la época prehispánica traían collares de obsidiana verde, que es la más buscada. Dice, un amigo anciano de Coyoacán me contó una historia increíble, maravillosa de cómo encontró piezas de obsidiana verde en Guerrero. Y vérsela en su collar tiene una energía que me ha hecho temblar de verla. Rarísimo. Dice, "Uf, la verdad es que es súper interesante eso que cuenta". Y también nos preguntan si se debe tener algún tipo de conocimiento previo para tomar el taller de reflejos de obsidiana. No, a ver, esto es como todo, ¿vale? Empezar con una base, que es cómo ritualizarlo y cómo empezarlo, es lo que lo primero que se va a aprender para saber cómo tratar ese espejo, y luego el conocimiento lo tienes en esos 2 días. Luego ya depende de la práctica y el tiempo que tú le des al espejo. Si tú haces el curso conmigo un día con toda la teoría y luego tienes la práctica y ese día es el que practicas y luego ya no lo practicas, pierdes todo, necesitas una continuidad. Además, a la hora de hacer la lectura o el reflejo de obsidiana es con determinadas horas. Entonces es importante saber a qué hora del día debes de hacerlo. No te me pongas a las 8 de la mañana nada más levantarte porque no funciona. Entonces, Es no que hace claro, falta todo tener tiene su momento. conocimientos. En el curso todo se ve, todo se ve. Y ya es desde cero, ¿eh? Sin problema. Estupendo, pues mira, para los asistentes les dejo por aquí la web de Aularcana, aularcana.es, ¿vale? Por si os apetece echarle un vistazo a lo que es el temario, lo que es todo lo que se va a dar. Y deciros a todos que muchas gracias por haber estado. Y Sefi, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por haber estado con nosotros Gracias a esta ti. hora. De verdad, os mando un saludo y un abrazo a todos. Gracias a todos por seguir a Aula Arcana. Gracias a todos por estar presentes en las redes. Y de verdad, os mando desde aquí un saludo. Espero que todo esto os haya servido para vuestro camino espiritual. Y recordad que, pues, siempre estaré aquí para todos vosotros y a cualquier cosita queda a vuestra disposición. Así que, Sefi, un abrazo gigante y nos vemos en el Mystic Valencia el 24, 25, 26. Hasta pronto. Eso es. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Y Gracias a gracias a ti. ti, por supuesto, por la entrevista. Chao.